Capítulo 9, verso 24. Evangelio de Lucas 9, 24. El título del mensaje es una pregunta: ¿muertos por Cristo o viviendo para Cristo? El título no es mío, el título es de Ani. Se lo pirateé, creo que fue ayer por la madrugada. Aleluya. Lucas 9:24. ¿Lo tiene? Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana al mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, porque eres bueno y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios de toda fidelidad, concédenos en esta noche meditar en tu preciosa palabra y nutrirnos de ella. Concédenos, amado Padre, ser envueltos en el torbellino de Dios, en la presencia maravillosa de tu Santo Espíritu. Te imploro de una manera especial, muy especial, que tomes en tus manos todas las personas que hoy nos visitan por primera vez. Que se sientan, amado Señor, bienvenidos por ti. Porque nosotros damos bienvenida, pero puede ser, Padre, una bienvenida simplemente humana. Pero si les das la bienvenida tú, Señor, ellos volverán con paz a casa. Te ruego también por el resto de la congregación que ha venido a buscar tu rostro, que cada uno se encuentre en tu misericordia y en tu gracia, y que sus pensamientos estén ligados a los tuyos, para que podamos escuchar tu palabra con atención y ser ministrados por tu Santo Espíritu. Señor bendito, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, gracias por estar con nosotros. Tú eres el motivo de la reunión y tú eres la alegría de la casa. Señor Jesucristo, muchas gracias por tu Santo Espíritu. Padre Celestial, a ti sea toda la gloria y toda la honra por darnos a tu Santo Hijo Jesús. Oramos todo esto en el nombre maravilloso de Jesucristo, Señor. Amén. Dar un aplauso al Hijo de Dios. Amén, Padre, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu misericordia. El tema de hoy es todo por Cristo. Dile a tu hermano: yo doy todo por Cristo. Aunque le estés mintiendo, otra vez: yo doy todo por Cristo. Durante la persecución de Nerón, en el año 74 después de Jesucristo, y de Domiciano en el año 81 también después de Jesucristo, Domiciano sustituyó en el trono a Tito, el emperador de Roma. Tito fue el que destruyó el templo de la ciudad de Jerusalén de una manera muy despiadada. La mayoría de los cristianos fueron juzgados no por crímenes que cometían, sino se desató una persecución endemoniada en contra de ellos y los llevaban a los tribunales, y al obligarlos a adorar al emperador, y estos al negarse se les contaba como rebelión. Era una persecución injusta que tuvo como resultado el derramamiento de mucha sangre inocente. Aleluya. A estas personas cristianas, al no adorar al emperador, se les reconocía como rebeldes o estaban en rebelión en contra del Estado.
Durante ese tiempo, muchos cristianos negaron a Cristo por temor a la muerte. Muchos fueron los que murieron, pero muchos fueron los que negaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y escrito está en su palabra que todo aquel que se avergonzare de él delante de los hombres, Dios se avergonzaría de él delante de Cristo se avergonzaría de él delante de su Padre y de sus ángeles. Dura cosa, queridos hermanos, es negar el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora estamos ante un hecho muy terrible. La mayoría de nosotros no hemos sido probados en nuestra relación con Dios de una manera tan cruda como esta. ¿Cómo reaccionaría la iglesia de Jesucristo en general si fuésemos probados de esta misma manera hoy, bajo pena de muerte? La iglesia sufriría una depuración terrible, porque hoy en día se falsea tanto con el Evangelio y se simpatiza con Jesucristo, pero no se le tiene por Señor. Amén. En aquel tiempo no había manera de mentir. O eras cristiano y pasabas la prueba era la muerte. O vacilabas, quedabas con vida. Otros fueron cruelmente sacrificados de diferentes formas, enalteciendo así su fe cristiana. Dice la historia que muchos al ver el espectáculo se tiraban al Coliseo sin estar sentenciados a morir, muriendo así emocionados por Cristo sin ser llamados al martirio. Morir por un simple emocionalismo no le da gloria a Dios, simplemente es un suicidio. Amén. Pero había gente así. Ignacio de Antioquía, este abogado de aquel tiempo, dijo así: soy trigo de Dios, y los dientes de las fieras han de molerme, para que pueda ser ofrecido como limpio pan de Cristo. No se sabe a ciencia cierta de qué manera fue martirizado Ignacio de Antioquía. Policarpo de Esmirna dijo, cuando el juez lo sentenciaba y el juez le decía que blasfemara de Jesucristo y adorara al emperador: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Quémelo vivo, dijo el juez. Policarpo contestó: el fuego que tú encenderás durará un momento y luego se apagará, pero el fuego eterno no se apagará jamás. Dicho esto, oró así Policarpo de Esmirna: Señor Dios soberano, te doy gracias porque me has tenido por digno de este momento, para que junto a tus mártires yo pueda tener parte en el cáliz de Cristo. Por ello te bendigo y te glorifico. La más destacada de todos los martirios de aquel tiempo fue una mujer llamada Blandina, una mujer débil, por quien temían sus hermanos. Ellos temían que esta mujer, al entrar en el martirio, blasfemara el nombre de Jesucristo y se perdiera su alma. Cuando llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios mártires fueron llevados al circo, ella colgada en un madero desde allí los alentaba. Cuando las fieras no la atacaron, los guardias le llevaron de nuevo a la cárcel. Después, Blandina fue torturada en público de diferentes maneras. La azotaron, la hicieron morder por las fieras, la sentaron en una silla de hierro incandescente, la encerraron o la colgaron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como Blandina se mantuvo firme en su fe, el emperador ordenó que fuese degollada. Y aquella mujer que se consideraba debilucha fue la más resistente de todos y murió así por la fe de Jesucristo. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 2:11: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él.
Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él, dice Pablo, no puede negarse a sí mismo. Queridos hermanos, usted y yo, dice la Biblia, que somos el cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo podemos negarnos como tal? Pablo está diciendo, si nosotros fuéramos infieles, Él no lo es. Él no puede, es como si nosotros nos negáramos a nosotros mismos. Es imposible. Usted y yo somos parte del cuerpo de Jesucristo. No está, de acuerdo a la palabra de Dios, en nuestra naturaleza negar nuestra fe cristiana. De lo contrario, no somos parte del cuerpo de Jesucristo. Un simpatizante no es parte del cuerpo de Jesucristo. Simpatiza con lo que ellos hacen o lo que Cristo es. Si usted es parte del cuerpo de Jesucristo, sepa que padecimientos vendrán a su vida, pero la gloria será suya. Sepa que será perseguido y sufrirá, pero reinará con Jesucristo de la misma manera. Aleluya. Y en la vida cristiana, o morimos por Cristo o vivimos para Cristo. Les voy a presentar en esta noche dos cosas o dos maneras de ser para Cristo. Amén. Número uno, muertos por Cristo. A través de la Biblia, muchos son los que han muerto por el Señor. Algunos defendiendo su fe, otros se mantuvieron firmes ante la palabra que profetizaron, otros que eran embajadores o enviados a alguna misiva de parte de Dios, y por ello fueron perseguidos o fueron muertos. Se mantuvieron firmes en la convicción que un día tuvieron por el Señor que se hicieron. Amén. Ellos entendían que estaban bajo un reino, y su causa o su fe fue tan firme en ellos que llegaron a menospreciar sus vidas. Aleluya. Por aquello en lo que ellos habían creído. Siempre, desde el principio, ha sido así. Desde Génesis encontramos en la palabra de Dios que Caín mató a Abel, porque Abel hizo un sacrificio que le fue agradable a Dios, y el sacrificio de Caín, porque era del maligno, no le fue grato a Dios, y empezó una pugna que aún no termina entre el bien y el mal. Siempre usted y yo nos encontraremos en determinado momento de la vida en la posición en la que tendremos que decidir si es mi vida o es la vida de Jesucristo, si es mi vida a mi manera o es mi vida a la manera de Jesucristo. Cuando yo hago la vida a la manera mía, la he encontrado según yo, pero según Jesucristo estoy muerto. Pero cuando decido a vivir a la manera que Él demanda que yo viva, entonces encontré la verdadera vida eterna. Y usted y yo, hermanos míos, tenemos la vida eterna con nosotros desde el momento en que elegimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Desde ese momento usted ya entró en la dimensión de la vida eterna, aunque esté sujeto a una experiencia física. Aleluya. Es parte de lo nuestro. Cuando llegue el momento ante su familia de demostrar que usted ama a Jesucristo, no flaquee. Manténgase firme. Cuando en su trabajo llegue el momento en que usted tenga que decir que es cristiano y lo hace por Jesucristo, manténgase firme, porque Dios le honrará. Aleluya. Desde tiempos antiguos se han tenido que tomar decisiones serias que cambiaron la vida de las personas para siempre. Algunos sufrieron prisiones, otros destierros y la muerte. Hebreos 11:36. Cuando lo tenga me dice amén. La epístola de los Hebreos, capítulo 11, verso 36. Dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Estamos hablando de las personas que un día decidieron seguir a Dios aún a costa de su propia vida. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Repita conmigo: el mundo no era digno. Miren, queridos hermanos, la palabra de Dios está diciéndonos esto. Acabo de darle una descripción muy desalentadora de personas que decidieron darlo todo por su Dios. Angustiados, pobres, maltratados, encarcelados, muertos a filo de espada, se los degollaban de aquí para allá. Y lo que a nosotros suele parecernos menospreciable, para Dios es de mucha distinción. Porque todo el tiempo, hermanos míos, dijo el Señor Jesucristo, que ha habido pobres y ha habido ricos. Amén. Y casi en las culturas nuestras se reconoce la calidad o la honorabilidad de una persona por lo que posee, y a veces hasta por cómo se ve. Aleluya. Pero entonces eran pobres, maltratados, mal vestidos, mal comidos, angustiados, bajo persecución y en la cárcel, para que la mente de Dios, para que en el corazón de Dios diga que de esta gente el mundo no era digno. Estamos hablando del mundo en general. Nosotros vemos todo en secuencia: las bocinas, ¿cómo se llama ese? Extintor, Jesse, Luis, Rosa, en secuencia. Dios mira todo de un jalón. Y hacer la diferencia entre un pequeño grupo de personas y una gran multitud de gente distinguida, adinerada, bien comida, bien vestida, bien guardada, y decir: estos no son dignos de estos. Cuando el cristiano entiende cuál es su posición, no busca enaltecimiento, sino enaltecer a su Señor. Eso es lo que necesita. Hoy vivimos una época tan preciosa, mayormente en nuestro país, porque no hay persecución religiosa, y los que se sienten perseguidos lloran por chillones, porque es tan mínima la persecución en nuestro país. Es tan mínima. Lo más feo de la persecución nuestra hoy en nuestro país está en casa. Oigan, hermanos míos, ¿para qué se nos haga llorar? Estamos bien fregados. Aguante la vara. Aleluya. Estos sí eran maltratados. Errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, aleluya, repita conmigo: buen testimonio. Tenían buen testimonio. Observe lo que dice: mediante la fe no recibieron lo prometido. Aleluya. No es tu testimonio bueno lo que te hace digno. No es tu buen testimonio que te hace merecedor de lo que tú deseas. Tu buen testimonio es una obligación. Todo el mundo diga ay, ay, ay. Así de sencillo. Su buen testimonio le obliga. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos no alcanzaron muchas cosas porque Dios ama parejo. A ver, mira, Moisés, espérate un poquito. Abraham, tenme paciencia. Jacob, mira, amigo,
ya te di una buena bendición, espérame un poquito, porque vienen otras generaciones. Quiero darles al mismo tiempo contigo. Aleluya. Híjole, esperaron años y murieron no recibiendo lo que deseaban. Pero qué cimiento tan maravilloso dejaron para nosotros. Su fe. Ellos dejaron un cimiento extraordinario, su fe. Eso debe de alentarnos a nosotros cada día. No todo lo que esperas de Dios vendrá en tu vida, pero vendrá. Amén. Sucederá, porque lo que ellos lograron vino. Miremos la muerte de Esteban, testigo fiel, muerto por Cristo. Hechos 7:51. La historia de este hombre, se entiende que era un hombre joven. Era un sirviente de las mesas, era un hombre que servía las mesas. Era un hombre que vivía lleno del Espíritu Santo. Usted mira en todo el capítulo 7 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que este muchacho en el momento de su martirio, antes que fuese sacrificado, él predicó un mensaje extenso, por demás lleno de la palabra de Dios, bíblico al 100%. Trajo un relato desde la ley hasta la crucifixión del Señor Jesucristo a los más preparados de su tiempo. Entre ellos estaba el apóstol Pablo, que en entonces todavía no era apóstol, pero estaban ahí los escribas y los fariseos. Y los escribas eran los que se encargaban de transcribir la palabra de Dios, gente conocedora. Y Esteban, la dice la escritura, que trajo una enseñanza extraordinaria, y eso le costó la vida. ¿Lo tienen? Miren, entre muchas cosas que les dijo, se aventó de este tamaño: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, también vosotros. Note bien que la resistencia al Espíritu Santo acarrea ceguera espiritual. Casi no hay cristiano que no pueda discernir en algún determinado momento de su vida la voz del Espíritu Santo. Es casi imposible, porque Él mora en nosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Note bien qué mensajazo tan crudo, tan directo. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imaginen la escena tan terrible. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está sentado a la diestra de Dios. Hermanos míos, si al Señor Jesucristo lo mataron por decirse o por llamarse Hijo de Dios, amén, y Esteban está haciendo exactamente la misma confesión por la cual Jesucristo fue muerto. Veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios a la derecha. Aleluya. Wow, qué hombres como estos, qué hombres, aleluya. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Está captando la imagen. Esteban estaba diciéndoles: incircuncisos, duros de corazón, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, hacen lo mismo que sus padres, mataron a los que anunciaron de antemano lo que yo les estoy predicando ahora, y los
cielos están abiertos, ve el Hijo de Dios en la diestra, y luego empiezan a armar una gritería. Mira, pon la cámara acá. Quiero que usted me ayude. Para que en el internet vean, pon la cámara para allá. Párate acá. Volteala para allá. Le voy a dar los acompases del hermano. Tápese, se tapan los oídos cuando yo le diga. Y grite. ¡Ah! Lo más fuerte que puedas. Vamos. 1, 2, 3. Vamos. Gracias. Aleluya. Note bien que penetrante debió haber sido el mensaje de Esteban. ¡Qué unción! ¡Qué gloria! ¡Qué coraje santo! ¡Qué manera de hacerlo! Al punto que crujían los dientes, se taparon los oídos y gritaban enfurecidos para que aquella palabra no entrara a sus oídos. Más que el rechazo a la palabra, estaban siendo redarguidos del mal que habían hecho. Y hoy en día hay gente igual. No se tapan los oídos y gritan, algunos sí lo hacen. Pero cuando alguien predica el evangelio, le dan la espalda y no quieren oírlo. Algunos son llamados apasionadamente, amorosamente por el Señor, otros tienen que llorar para venir a los pies de Jesucristo. Otros pasan por una desgracia para poder abrir sus oídos por fin a Jesucristo. Y esta turba está haciendo exactamente lo mismo. Pero observe usted lo que acabamos de leer. Esteban está a punto de ser apedreado. Ese era el momento oportuno en el cual el Señor Jesucristo tenía que fortalecerlo. Amén. Cristo, en el momento que más lo necesitó, vino un ángel y lo fortaleció en el huerto de Getsemaní para que pudiera enfrentar la cruz. Amén. Esteban está a punto de ser apedreado. Pone los ojos en el cielo, de una mirada de esperanza al cielo, y Cristo recorre la cortina que le impide ver a los ojos naturales y miró a Esteban lo sobrenatural. Hermano mío, quien tiene una visión como esa la declara: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios que está en su diestra. Dice la Escritura que el rostro de Esteban parecía el rostro de un ángel. Dice la Escritura que no podían resistir al espíritu con que hablaba Esteban. Amén. Y empezaron, se quitaron las ropas, los líderes y los que estaban ahí, y las pusieron a los pies del apóstol Pablo, y empezaron a apedrear a Esteban. Pero observe usted la Escritura y se dará cuenta que Esteban no quita la mirada del cielo, se mantiene fijo. Si usted y yo no tenemos una meta definida, que es el reino de los cielos, la presencia de Dios con Cristo, usted y yo podemos desviarnos con mucha facilidad. Y empezaron a pelear a Esteban, y Esteban, al mirar al Señor Jesucristo, recibe la misma inspiración que el Padre puso en el Hijo del momento que estaba en la cruz. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No les tomes en cuenta este pecado. Y dice la Escritura: dicho esto, Esteban durmió. Aleluya. Se acabó. Ya no está en la escena de la vida. Ya no está entre los vivos. Amén. Terminó su vida. Antes del tiempo, quizás, terminó su vida. Así se muere por Jesucristo. Así mueren los mártires por Jesucristo. Amén.
58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, y él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Juan el Bautista, profeta fiel, muerto por Cristo. Lucas 7:24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Me imagino que respondieron que no. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestiduras preciosas viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujer, entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es que él. Este es el ministerio, un ministerio muy único y muy especial, que no hay otro en la Biblia, el de más que profeta. ¡Qué hombre como este, hermano mío! Porque el Señor Jesucristo dijo que era más que profeta, porque Él superaba en todo a todos los profetas de todos los tiempos. Amén. Traía una misión diferente. Los demás anunciaron, dijeron, hicieron, y muchos murieron, pero este era enviado delante del Señor Jesucristo para prepararle un camino. Amén. Una misión muy especial, distinta. Murió en la flor de la edad, más o menos un año o dos quizás, menor que el Señor Jesucristo. Murió casi de la edad del Señor Jesucristo. En aquel tiempo, y aún hoy en día, es cuando se tiene una persona que está en lo mejor de su edad. Y fue muerto Juan el Bautista. Y Cristo habla maravillosamente de él. Y a cual se le menospreciaba porque se vestía de piel de camello, un cinto de cuero en sus lomos, comía miel y silvestre, comía langostas, chapulines. Tenía una dieta como para andar bien trasejado, bien hundida la panza. Y bueno, imagino que como un morador del desierto, no debía haber andado tan peinado, con gel y esas cositas que usamos hoy, ¿verdad? Para mí que hasta medio borrascoso traía el pelo y medio maltratado. Aleluya. Pero cuando hablaba, decía cada cosa. Ante las multitudes era un hombre muy osado. Generación de víboras, decía. Y cuando Herodes iba pasando, el más picudo de aquel tiempo: Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano Felipe. Herodes, eres un adúltero. Y la Biblia dice que Herodes lo respetaba. Por eso dice el Señor: ¿qué? ¿Saliste a ver al desierto una caña sacudida por el viento? No, saliste a ver a uno más que profeta. Aleluya. Ahora mire, para que podamos entender nosotros cuál es nuestro destino y a qué apelamos o qué perseguimos, dijo: mas el menor en el reino de los cielos mayor es que Juan. Amén. Imagínese, hermano mío, la multitud de personajes de los que iremos a tener conocimiento en el reino de los cielos, siendo que un hombre de la magnitud, de la talla de Juan el Bautista no ha habido en la tierra. Imagínese en el reino de los cielos, y sobre todos ellos el Señor Jesucristo.
No entendió nada. Vamos, sobre todo nombre está Jesucristo. Grande cosa. Juan el Bautista murió por un baile. Aleluya. Para que no menosprecies, hermano querido, para que nunca menosprecies el movimiento de las caderas de una mujer. Juan el Bautista murió por un baile sensual. Aleluya. ¿Qué forma de morir? En Mateo 14:6 dice que se celebraba el cumpleaños de Herodes. En Marcos 6:23, Herodes prometió darle a la hija de Herodías hasta la mitad de su reino. ¿Usted cree que le prometió la mitad de su reino porque la miró bailar? No, queridos hermanos, para tener sexo con ella. El baile fue lo que lo estimuló. Y al verla, la quiso tener y le dijo: hasta la mitad de mi reino te doy. Y ella pidió consejo con su madre. La madre estaba más endemoniada que la hija. Pero como Juan el Bautista le decía que no le era lícito ser mujer de Herodes porque era una mujer casada, dijo: pide que te entregue en una bandeja de plata la cabeza de Juan el Bautista. Aleluya. Y tú le dices que Herodes se entristeció, pero como tuvo testigos, tenía testigos a sus grandes, no pudo revocar la promesa. Y fue y mandó y decapitó a Juan el Bautista por un baile. Por un baile. Mire, hermano Dios, ¿qué es lo que estoy hablando? Este hombre pudo haber desistido de sus amenazas, pudo haber desistido de su predicación, sin embargo no lo hizo, porque estaba convencido cuál era su camino. ¿Eres tú el Cristo? Le preguntaron. No, yo solamente soy enviado delante de él para preparar el camino. Él sabía que había venido, pero morir de esa forma por un baile, hermanos míos, como que dice: no, ¿qué pasó aquí? Amén. Pero quienes han sido llamados por Cristo al martillo mueren de la forma que hay que morir. Amén. ¿Cuántos más han caído a través de la historia de la iglesia? Muchos, sin duda. Pero ¿qué tiene más mérito? ¿Morir por Cristo o vivir para Cristo? Cuando mueres por Cristo, ahí termina todo. Los trabajos han pasado, la persecución ha terminado, la tentación ha llegado a su fin. Pero mientras que vivas para Cristo, mientras que vivir para Cristo es de todos los días. Vivir para Cristo, morir de viejo, es como la monótona gota de agua que cae de día y de noche sin parar. Así se va desgastando la vida de cada uno de nosotros, día con día. Yo creo que se necesita el mismo valor de aquellos que mueren mártires, aquellos que deciden vivir para Jesucristo. Ahora, estoy hablando de la vida genuina en Cristo Jesús, no de una vida mezclada con tus apetitos o tus deseos. Ahorita les voy a enseñar algo. 2. Viviendo para Cristo. Pablo nos dice que para Cristo, que para
Pablo nos dice que vivir para Cristo tiene mérito. La razón es que cada día tienes que morir. Primera de Corintios 15:31 dice: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Repita conmigo: cada día muero. Dice, o sea, vivir en la negación absoluta de los apetitos de la carne. Esta es la manera en la que el apóstol Pablo se hacía morir cada día. Pablo era un hombre tan normal como usted y como yo. A Pablo Dios lo favoreció con el don de la incontinencia. ¿Verdad? Algo así. Continencia. De la continencia, con el don de la continencia. El apóstol Pablo se aguantaba de decirle piropos a las muchachas. Aleluya. Amén. Él dice: si no tienen el don, cásense, porque es mejor casarse que andarse quemando. Usted entiende el resto. Aleluya. Pero en todo lo demás era un hombre lo mismo que usted y que yo. Y él sometía. Él dice: yo tengo que morir cada día. Él se negaba a todos los placeres que tenían que ver con el pecado. La mayoría de los placeres que tienen que ver con la mayoría de los placeres, tienen que ver con el pecado. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama morir cada día. Soportar el asedio en la escuela, el que se ríen de ti porque eres virgen, es una buena manera de negar o de morirse. Aleluya. Decirle que no a esa señora que te anda insinuando que traiciones a la tuya es una manera de morir cada día. De tener la mano asesina que por poco le pega a tu esposa, eso es morir cada día. Cosas semejantes a esas, yo sé que usted las entiende perfectamente. Pablo también nos enseña que cómo debemos vivir la vida cristiana. En 1 Corintios 9:26 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea que sometía su cuerpo a la oración, amén, al ayuno, a la predicación de la palabra, a la lectura de la palabra. Según de Timoteo 4:3 se le dice a Timoteo: te encargo que tengas de la casa de Carpo el capote que dejé ahí con él, los libros, pero principalmente tráeme los pergaminos. El apóstol era un hombre que sometía a su carne de esa manera. ¿Cómo es que nosotros logramos llevar una vida como la del apóstol Pablo? Haciendo exactamente lo mismo. El apóstol Pablo era un amante y obediente a lo que Cristo decía. Amén. El apóstol Pablo, la manera como sometía a su carne era sujetándola a las cosas que son necesarias para la vida eterna, las cuales usted y yo conocemos de sobra. Usted sabe que le compete orar, usted sabe que lo necesita, porque en la oración está el poder del cristiano. Usted sabe que no hay una manera más precisa de conocer a Dios que leyendo la palabra de Dios. Usted sabe que para poder entrar en la dimensión espiritual de una forma más limpia y perfecta es ayunando, para que su carne no se rebele contra el deseo del Espíritu. Amén. Usted sabe que la predicación de la palabra de Dios es una obligación nuestra, y que la carne se resiste por temor o por vergüenza, pero que nos obliga a hacerlo. Es la manera como usted y yo podemos sujetar nuestra carne y darle la dirección correcta, lo cual hacía el apóstol Pablo. Amén. Dice Romanos 12:1, consejo del apóstol Pablo también: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otra traducción más correcta, que es vuestro culto de cada día. Observe bien
¿qué es lo que el apóstol Pablo hacía? Él presentaba su cuerpo en sacrificio vivo. Amén. En contraoposición al sacrificio del Antiguo Testamento, que una vez muerto el animal, lo destazaban, ya no había sufrimiento en él, porque al degollarlo y perder la sangre, el animal había muerto. Le quitaban la piel y luego lo quemaban. No había más sufrimiento que la muerte simple. Pero el sacrificio vivo es aquel que niega todo para sí mismo y lo ofrece todo para Dios. Y luego eso es en contraposición al sacrificio antiguo. Y luego el apóstol Pablo presentaba su sacrificio santo, o sea que él dedicaba su vida o su tiempo especialmente para Dios. En tu trabajo el apóstol Pablo dice que no temas al ojo que ve las cosas que estás haciendo, no temas al ojo del supervisor, teme a Dios, porque Dios, el juicio de Dios es más severo que el supervisor. El supervisor solamente te corre, Dios te juzga. Por eso el sacrificio de Pablo era santo, y luego era agradable a Dios. En el Antiguo Testamento hubo sacrificios que no fueron agradables a Dios. El sacrificio de Caín no fue agradable a Dios. El sacrificio del rey Usías no fue agradable a Dios. El sacrificio de Saúl no fue agradable a Dios. Por tanto, el sacrificio suyo y mío, para que sea agradable a Dios, tiene que ser vivo, santo, dedicado exclusivamente para Dios, en el nombre de Jesucristo. Es lo que el apóstol Pablo hacía. Dos conforméis a este siglo. Que no tienes que seguir la corriente de lo que todo el mundo hace, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora observe usted, quise tocar este punto del apóstol Pablo para que vea cuál es el concepto que Pablo tenía de la vida cristiana en sí mismo, la cual él espera que usted y yo tengamos. Hablé de dos personas que murieron muy terriblemente por el Señor Jesucristo: Esteban apedreado, Juan degollado, en edad plena. Pero aquí tenemos el caso del apóstol Pablo, que fue llamado a una buena edad, murió de viejo, vivió una larga vida, y de viejo fue sacrificado. Segunda de Corintios 11:18. Puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma los vuestros, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Para eso fuimos demasiado débiles, pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tengo osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y día he estado como náufrago en alta mar, sin contar en el libro de los Hechos, que pasó como 14 días. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, que es lo más feo, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? ¿Yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mí, en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto
por una ventana y escapé de sus manos. Esta es una vida de abnegado servicio al Señor Jesucristo. Y ahorita le voy a definir lo que el apóstol Pablo considera como esa vida. También fue llevado al tercer cielo, 2 Corintios 12, 2 al 7, donde él dice que no sabe si del cuerpo o fuera del cuerpo, donde oyó palabras inefables que no les dado al hombre oír. El verso 7 es el más extraño y muy frenético según la palabra de Dios. Dice: y para que las revelaciones de Dios no me exaltase sobremanera, o sea, para que no se me pare el cuello por todo lo que Dios me ha revelado, el Señor me ha dejado un emisario de Satanás en mi carne, el cual me abofetea continuamente, por el cual he orado que el Señor lo quite. Y el Señor le ha dicho: no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Según la Biblia, esa es una vida auténtica en el Espíritu. Según el apóstol Pablo, esta es la manera más preciosa de vivir en Cristo Jesús. Hoy les lo voy a comprobar, porque le voy a concluir con esto. Filipenses 1:21. Filipenses 1:21. Miren lo que dice el apóstol Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se dio cuenta lo que le leí? Primera de Corintios, todo el padecimiento, todo el trabajo, todo lo que el apóstol Pablo hizo. Ahora, el apóstol Pablo también comía, se divertía y discutía. Era un hombre tremendo. Los apóstoles también se peleaban. Mire el libro de los Hechos. Pablo y Bernabé discutieron duramente y se separaron y nunca más se volvieron a juntar. Los apóstoles tuvieron una contienda no pequeña. A mí me da la impresión que el Espíritu Santo ahí como que descubrió poquito a los apóstoles, porque hay conversaciones en la Biblia donde dice que discutían, pero aquí se dice que tuvieron una contienda no pequeña. A mí se me hace que se agarraron a los guamazos. Aleluya. Pero qué vida la de estos hombres. No están hablando que son perfectos, sino que vivieron de tal forma que estaban satisfechos con su entrega al Señor. Al punto que el apóstol Pablo llega a la determinante declaración y dice: nadie os juzgue en lo espiritual, ni a mí mismo, dijo Pablo, me juzgo. Porque cuando hay una entrega como esta, no hay manera que el diablo te pueda acusar. Pues el apóstol Pablo, si todo lo que el apóstol Pablo vivió, incluyendo el tercer cielo donde tuvo un descanso maravilloso, y después de ese descanso tan bello viene un demonio y se le mete en la piel y lo friega todo el tiempo. Todo esto, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo, y ya cuando me muera es ganancia. ¿Qué forma de pensar? Ahora, terminamos. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Tenemos a un hombre que vive apasionadamente por Jesucristo,
muriendo cada día, sometiendo su cuerpo a servidumbre, el cual para él esto es vivir en Cristo. Y la muerte la tiene como una ganancia. Ahora, pongamos en la balanza nuestra propia vida. ¿Qué sería para mí? ¿Qué sería para usted mejor? ¿Morir mártir por el Señor y que todo quede ahí? ¿O vivir una vida como esta? Pablo dijo: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. ¿Damos la altura? ¿O damos pasos chuecos? Sea su propio juez. Sea su propio juez. Mírese a la luz de la palabra de Dios. A mí me contaba de un jovencito americano que venció 3 veces el cáncer. 3 veces. 3 veces venció el cáncer. Y le llegó una 4ª vez y él dijo: no se preocupen, esta vez venceré como las demás. Y los doctores le dijeron: esta vez no es igual, vas a morir. Y de esa historia nació la idea de predicar esto, porque entonces él tomó la decisión de vivir para Cristo. El tiempo que le quedaba lo dedicó para Jesucristo. Y predicaba a diestra y siniestra. Aleluya. Yo voy a morir, pero tienes el valor de vivir para Cristo. Vete con tu hermano y dile: tienes el valor de vivir para Cristo. Da un aplauso a nuestro Rey.